tal? Muy buenos días. Bueno, así comienza Lo Justo y Necesario hasta las 2 de la tarde en vivo por A24 con toda la información, con lo que más les interesa a ustedes en lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad social. Y tengo que comenzar con un tema del que hablábamos hace unos momentos con Eduardo Battaglia en el PASE, la consulta más recurrente, una de las consultas que más preocupa y que genera demoras, y de esa demora, a partir de esa demora, el sentimiento de postergación. Por supuesto, no es tan lineal que de la demora se pasa a la postergación. La gente pasa por el enojo y después de pasar por el enojo pasa por la frustración. Tiene que ver con las demandas, los reclamos, los juicios por actualización de haberes previsionales, un circuito que entre lo administrativo y lo judicial convierten a un expediente en un estado, podríamos decir, de tiempo eterno, si se habla de demoras, sin tener en cuenta que detrás de ese expediente que es un cúmulo de papeles, hay personas con nombre y apellido que tienen una necesidad y muchas veces viven en contextos muy difíciles. Recién veíamos, se estaba mostrando una placa, estaban adelantando en pantalla una placa que tiene que ver con los números de los juicios por reajuste de haberes que hay en la Argentina, el mapa, la radiografía de la cantidad de juicios por actualización de haberes que hay en la Argentina. Son números, decía yo, de febrero del 2023, números oficiales que la Secretaría de Seguridad Social le eleva a Jefatura de Gabinete y Jefatura de Gabinete le informa al Congreso Nacional. ¿Por qué razón le informa al Congreso Nacional? Porque es quien es el organismo, el Parlamento, quien define todos los años el presupuesto del próximo año y donde se analiza y se aprueba la partida dineraria que va a estar destinada a pagar juicios por reajuste de haberes a jubilados y pensionados. Miren esta placa, se las explico. En este momento hay 251.024 juicios en el ámbito de la seguridad social, en distintas instancias. Todas las 251.024 causas tienen que ver con el ámbito de la seguridad social. De esas 251.024 causas, 206.816 corresponden a reajuste de haberes, a pedidos, a reclamos, a juicios por reajuste de haberes. De esas 266.816 causas, hay 81.055 sentencias firmes. ¿Esto qué significa? Que están en condiciones de pagarse y, sin embargo, siguen pendientes de pago. Hay que analizar este número, 81.055 sentencias firmes, porque una vez que está firme la sentencia, ¿qué es lo que dice la ley previsional? ¿Qué es lo que dicta la ley previsional? Que el Estado, a través de ANSES, debe pagarlas como máximo en 120 días hábiles. No se cumple. Entonces, los abogados de esas causas tienen que pedir ejecución de sentencia. Cuando se logra que se abone, ¿qué es lo que se paga? Se paga el retroactivo de 2 años para atrás, al inicio, al pedido del reclamo por reajuste de haberes, más el haber actualizado. ¿Saben lo que viene pasando desde hace 10 años? Que cuando llega el momento del pago, las liquidaciones representan un 30% de lo que el jubilado debería cobrar. Es decir, que si vos sos jubilado, pensionado, hiciste juicio, lograste una sentencia firme, no te pagaron en los 120 días, tuviste que ejecutar, te terminan pagando, si te corresponde, 1 millón de pesos, 300.000 pesos. Y por orden de prelación, es decir, esto tiene prioridades, se le pagan a las sentencias con más antigüedad, se le paga a los jubilados de mayor edad, se le paga a los que cobran menos de haberes mensuales. Y además, para cerrar este circuito, ¿saben quién paga las costas de este juicio?
el que gana. Estamos hablando del jubilado. Y no pagas costas el que pierde, que viene a ser el Estado. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre desde 1995, por una ley Cavallo. Para aquellos que a veces me piden que dé números, que dé leyes, esto que les estoy contando está en el artículo 21 de la ley 24.463. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que el que reclama, el que demanda, es a su orden. ¿Por qué Cavallo implementa esta ley o impulsa esta ley como ministro de Economía? Para desalentar a los jubilados y pensionados que hagan juicio. Y a su vez fomentar o alentar al Estado a que apele, porque como al Estado no le sale un peso apelar, apela todo, apela hasta la última instancia, y eso demora y demora y demora la respuesta a los jubilados. Se apela todo, se paga tarde y se paga mal. Toda esta cuestión de la litigiosidad previsional en la Argentina se agrava por otra ley Cavallo, que vino un año después, entre el año 96 y 97, donde por esta segunda ley, de quien era en ese momento ministro de Economía, se congelan los aumentos en jubilaciones y pensiones. Cavallo le delega al Congreso Nacional cada año en el presupuesto, en el tratamiento del presupuesto, determinar los aumentos que debían tener al próximo año jubilaciones y pensiones. Durante 14 años, a partir de 1996, que se promulga esta ley de congelamiento, el Congreso Nacional nunca en 14 años definió este tema. 14 años de congelamiento. ¿Qué pasó? Se fue perdiendo la relación de lo que era el cobro del salario, del sueldo en actividad, con lo que finalmente terminaba cobrando ese trabajador como jubilado. Y empiezan a aparecer casos que fueron históricos en la Argentina y que sentaron precedente para millones de jubilados, como fue caso Badaro en el año 2007, caso Elif en el año 2009, caso Blanco en el año 2017, que todos tuvieron que ver con reajuste de haberes, con pedidos de reajuste de haberes. Y en el 2018, el más resonante, Miguel Fernández Pastor, que tuvo que ver con reclamo por el problema del empalme de la ley de movilidad Macri. Pero en concreto, todo tiene que ver con actualización de haberes. Después vinieron nuevos jubilados, los últimos, cuando este gobierno determina, suspende la ley de movilidad del gobierno anterior, donde los jubilados habían perdido todas las franjas de ingresos, 19,5% como consecuencia de la inflación, y este gobierno, como no podía pagar lo que significaba esa fórmula de movilidad jubilatoria que estaba relacionada, ligada a la inflación, pone en el año 2020 aumentos por decreto y a través de ese decreto no le dieron aumentos iguales a todos los jubilados y pensionados, y a raíz de eso más litigiosidad y más juicios. Bueno, Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no definió, por ejemplo, lo que tiene que ver con el problema del empalme de la ley de movilidad Macri. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tampoco definió la suspensión de la ley de movilidad Macri y que se cambió por aumentos por decreto. Y la cuestión es que uno dice, ¿por qué no se corrige para bien? Hay mucha gente en la Argentina que gestiona y que está en el ámbito de la seguridad social y que está en el Congreso Nacional que sabe de esta problemática, que sabe de este círculo vicioso por el que tienen que pasar los jubilados y pensionados, esperando 4, 5, 6 años de su vida para que la justicia le reconozca un derecho que tuvo desde el primer día cuando cobró su primer haber jubilatorio. Todo se puede corregir para bien. A veces hay cuestiones que necesitan balancearse de una vez por todas para el lado de la gente. En este caso estamos hablando de jubilados y pensionados, y es esto responsabilidad exclusiva de los 3 poderes de la nación. Sin embargo, pasan los años, hablamos de lo mismo
año tras año tras año, cuando los jubilados preguntan y nos piden que hablemos de este tema, que pongamos esta problemática al aire, que contemos lo que pasa. Nada cambia y sin embargo pasa el tiempo y se continúan aplicando medidas que le dan más razones a los jubilados para seguir litigando. Y mientras siguen litigando, siguen quedando en una situación de desventaja, de desamparo, de deterioro, de postergación y de urgencias. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Qué lindo, estamos viendo imágenes de la ciudad de Buenos Aires, temperaturas primaverales. Ahí estamos bien, con sol, con un poquito de nubes, pero la verdad, fin de semana primaveral, 22 grados, 4 décimas. Lindísimo para aprovechar y disfrutar el fin de semana, ¿eh? Miren, el día de hoy y mañana también, va a estar lindo. Ahí estamos viendo el pronóstico extendido de los próximos 4 días. Miren las temperaturas primaverales. El frío se fue por un ratito. Ojalá no vuelva. Clara es de primavera. Miren cómo abrimos, contándoles del sorteo. Hasta las 2 de la tarde, 2 menos 5 más o menos, van a tener tiempo para anotarse a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok, para participar del sorteo de una tablet. Es lo que vos estás viendo en pantalla, una tablet de 10 pulgadas, liviana, batería alta duración. No importa el lugar donde residas de la Argentina, es un servicio puerta a puerta porque Mayores Conectados te la lleva a tu domicilio. Tenés tiempo hoy de participar, te repito, te inscribís en forma gratuita sin dejar datos en @clarasalguero.ok, en mi Instagram @clarasalguero.ok, y a las 2 menos 5 de la tarde vamos a contar y te vamos a decir si sos el ganador o la ganadora. Anotate. Y ya estamos presentando a la mesa que tenemos en el día de hoy. Damián Dipache, buen día. ¿Cómo estás, Clarita? En el día de hoy vamos a ver qué va a pasar con este. ¿Qué va a pasar con este? Ya te vendo el tema. A ver, dale. Y si tenemos tiempo, ¿qué pasa con monotributistas y autónomos? Qué ¿Qué va a retraso, pasar? ¿no? ¿Qué retraso? Porque hablamos de los precios que avanzan. ¿Los topes avanzan? La tenemos también, nos está acompañando Cecilia Barrios, quien es titular de la coordinadora que agrupa las cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina. Hola, Cecilia. Hola, Clara, ¿cómo estás? Con 2 temas espectaculares, lo voy a vender yo. Muy importante lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo la coordinadora, porque está acordando con las universidades de todo el país para que la educación previsional, el conocimiento en seguridad social, que tiene que ver con tus derechos desde el mismo minuto que nacés, sea una materia obligatoria en los distintos ámbitos universitarios. Y nos acompaña, lo extrañamos, a veces le insistimos, vení, pero a veces no puede y lo entendemos. Pero bueno, está hoy con nosotros el doctor Jorge Farina, un amigo de la casa, un queridísimo amigo de Clara Salguero. ¿Cómo estás, Clara? Tanto tiempo, es cierto. Muchas veces no podemos, pero bueno, vamos a ver si podemos acercarnos un poco más a esto que es nuestra familia. Y vos sabés, Jorge, recién dábamos las temperaturas, contamos, vamos a tener un fin de semana primaveral, pero venimos de días de mucho frío. Entonces, una manera de prevenir, una manera de cuidar a toda la gente que está del otro lado es contarles cuáles son las dolencias, todos los dolores, las dolencias, las enfermedades, riesgosas o no, que vienen con el invierno. Mirá, cuando comienza el cambio de temperatura, ya sea otoño o invierno, lo que se empieza a exacerbar son las enfermedades respiratorias. Entre ellas tenés el resfrío común, la gripe, la neumonía, los pacientes que tienen lo que se llama el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que está asociado al tabaco. Bueno, esos son los pacientes que más se exacerban entre otoño e invierno. ¿Por qué? Porque la circulación viral aumenta, porque el virus vive más tiempo de lo que tiene que vivir, y eso ya lo tuvimos también durante la pandemia. Es decir, cuando teníamos etapa de frío, el coronavirus nos atacaba mucho más. Cuando subían las temperaturas, nos daba un poco de respiro. Bueno, todas las patologías respiratorias que tenemos, la mayoría están dadas por distintos tipos de virus. Entre ellos está el coronavirus, que ya lo vivimos, sí, y sabemos lo que significó para todos los argentinos.
el virus de la influenza, el parainfluenza, enterovirus. Para los chicos menores, los menores de 2 años, el sincicial respiratorio, es decir, que se lleva muchas víctimas por año. Y bueno, el frío obviamente contribuye a que al haber mayor circulación viral, el virus vive más tiempo, estamos más encerrados, Clara, no salimos, y eso lleva a que haya mayor contacto entre los seres humanos y la probabilidad de contagio, porque es muy contagioso. Vos hablabas recién del encierro. El invierno te invita de alguna manera al frío, a quedarte en tu casa o donde estés, salir lo menos posible. Pero ¿en cuánto colaboran para mal los ambientes cerrados, la no ventilación o a veces la falta de limpieza en estas enfermedades del invierno? En muchísimo, porque vos fíjate que tiene que ver el contacto, mejor dicho, el contagio se produce por contacto persona a persona a través de gotitas de flujo, es decir, cada vez que uno estornuda, que uno habla, que uno tose, elimina ciertas partículas que se denominan gotitas de flujo, y ahí está el contenido, digamos, si yo tengo una carga viral porque estoy afectado o estoy incubando un cuadro de resfrío, un cuadro gripal o cualquiera de estos cuadros respiratorios que estábamos mencionando, y al ponerme en contacto con otra persona a una distancia no prudencial, como nos pasaba con el coronavirus, en un ambiente cerrado, no ventilado, y sin tener en cuenta esto que vos hablabas recién, de tratar de contaminar los ambientes, los lugares que estamos utilizando, eso favorece mucho el contagio. Por eso es importante la ventilación y el estar lavándonos las manos permanentemente y limpiando los lugares. Jorge, en el invierno, ¿nos bajan las defensas que puede contribuir a que contraigamos más enfermedades? En general hay estudios que dicen que sí. Algunos hicieron pruebas, por ejemplo, de qué pasa si salgo con el cabello mojado, qué pasa si no me abrigo cuando termino de hacer una actividad física. No hay, digamos, un acuerdo certero que diga que el frío favorece que caigan las defensas. Pero sí es cierto que una de las formas de prevenir es, aparte de tener un hábito saludable, tratar de comer saludable, tratar de hacer actividad física y respetar el calendario de vacunación, que eso es muy importante. Mientras vos hablabas, recién estaba saliendo en pantalla los síntomas de estas enfermedades más comunes en el invierno. Te pregunto, no automedicarse, sí a reconocer los síntomas y a consultar al médico. Sí, obviamente. Y sobre todo, más que nada, después de 48 horas que vos ya te sentís mal, sí o sí ir al médico. ¿Por qué? Porque estas 3 enfermedades que hablábamos tienen síntomas bastante comunes. Y alguno que otro por ahí lo diferencia o necesitas, por ejemplo, para descartar una neumonía necesitas sí o sí realizar una radiografía de tórax, que es lo que va a ser categórico para decir si ese paciente está o no haciendo una neumonía, ya sea de origen viral o de origen bacteriano, y cuál va a ser la conducta que va a tomar el médico para hacer el tratamiento. Pero todos tienen en común la fiebre, en algunos casos más alta que en otros, por ejemplo cuando hay una neumonía. Todas tienen en común los estornudos, la tos, la irritación, pero hay cosas que te orientan un poco más. Un resfrío en general empieza más con un trastorno a nivel nasal, congestión, un poco de picazón en la garganta. Ya un cuadro gripal es más con decaimiento, más fiebre, con falta de apetito, es decir, se van sumando cosas. Y en la neumonía puede tener todo eso, puede tener alguno de esos síntomas, y lo que es bastante característico es cuando aparece un dolor de puntada de costado, que tiene que ver, digamos, un dolor a nivel del tórax, que cuando vos haces una placa ahí es característico y encontrás una imagen que es compatible con la infección. En un ratito, Jorge, vamos a volver a estas dolencias, las más comunes del invierno, y vamos a volver a hablar de los más chicos y de los más grandes, que son los grupos realmente de riesgo. Esto lo vive alertando permanentemente en números la Organización Mundial de la Salud. Cecilia, están haciendo un trabajo fantástico, algo que hace unos años, varios, cuando yo empecé en todo el tema del periodismo en seguridad social, parecía una utopía. El tema de carreras universitarias donde materias como seguridad social sean obligatorias, justamente para instruirnos acerca de todo lo que tiene que ver con un derecho universal como es la seguridad social. Tal cual. Empezamos a trabajar fuertemente ya hace varios años y te diré que todo este recorrido está empezando a dar sus frutos con lo que tiene que ver con la educación previsional, porque la seguridad social, como bien decís, es un derecho, como los derechos del niño, como el derecho a la salud, como el derecho a tener un trabajo digno. Bueno, la seguridad social, por el artículo 14, bien su tercer párrafo, también es un derecho y es irrenunciable. Y empezamos a trabajar con todas las cajas del país, apoyando en este caso fue a la Caja Forense a través de su presidenta Sandra Abdo. Pudimos llegar al decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y en el programa académico incorporar el módulo que tiene que ver con seguridad social de los profesionales. Lo mismo estuvimos haciendo a través de la Coordinadora Provincial de la Provincia de Santa Fe, a través de quien hoy es su vicepresidente, el doctor Gustavo Reynoso. Pudimos reunirnos con el vicerrector Darío Macías, donde lo que él nos propone directamente hacer un proyecto para hacer una inclusión académica en todas las carreras de la Universidad Nacional de Rosario, justamente de esta temática. Vos sabés que esto vos me lo contabas en estos días previos al programa, acerca de países, sin ir más lejos, acá, muy poquito, cruzando el Río de la Plata, Uruguay, que se les enseña seguridad social desde el jardín de infantes. Así es. A ver, como le enseñan a los niños lo que es, escuchando acá al doctor, una dieta saludable, bueno, ellos le enseñan lo que es seguridad social y empiezan en la currícula atravesando todos los niveles, empiezan en el nivel inicial, primario, secundario e incluso en la universidad. Para nosotros es fundamental que los profesionales, luego de su paso por la universidad, puedan saber cuáles son sus responsabilidades, obligaciones y qué derechos tiene que defender en su futuro profesional. Por eso que encaramos esta ardua tarea y vamos a seguir trabajando con el resto del país. Tenemos convenios firmados, por ejemplo, con la Universidad Nacional de Córdoba para poder promulgar lo que es la educación previsional. Y por el otro lado instamos a la Comisión de Jóvenes de la propia coordinadora para que trabaje con las comisiones de jóvenes de todas las cajas, teniendo este tema como central y medular para las comisiones de jóvenes. Mirá, educación previsional. Mira, Cecilia, yo insisto mucho con esto porque yo estoy absolutamente convencida, y esto es así, que la seguridad social es como la vida misma. La seguridad social nos debe y nos abarca desde el mismo momento que salimos de la panza de nuestra mamá o desde el mismo momento que nacemos, que tiene que ver con el derecho a cobrar, por ejemplo, un prenatal, derecho a cobrar una asignación por nacimiento, las asignaciones familiares y todo lo que sigue después en cuanto a nuestra historia laboral y como consecuencia todo el tema de la jubilación. Es un sistema, cuando uno piensa en seguridad social en la Argentina, seguridad social no es solamente PAMI y ANSES, es la vida misma, todos los organismos que representan a nuestro transcurrir de vida. Por eso es tan importante esto que se fomente la obligación de la educación previsional en el ámbito universitario. En un ratito vamos a estar hablando con Cecilia Barrios de los jubilados argentinos que viven en el extranjero porque tuvieron muchos problemas para cobrar en pandemia y los pagos ya se van reactivando. Mientras les cuento y les recuerdo lo del sorteo, invito a Damián Dipache al centro del estudio para hablar de un tema importante que tiene que ver con la economía. Mientras tanto, recuerden, hoy, en un ratito nada más, unos minutos antes de terminar el programa, antes de las 2 de la tarde, vamos a estar conociendo al ganador o a la ganadora del sorteo de la tablet. Te podés inscribir hasta las 2 menos 5 al mi Instagram, @clarasalguero.ok. Tenemos que hablar del monotributo, uno de los temas que, por supuesto, adelantaba Damián en la apertura del programa, trabajadores monotributistas y autónomos y el retraso que tienen como consecuencia de la inflación 2023. ¿Cómo va a quedar el tema? Seremos el Robin Hood falso de los monotributistas. Falso digo porque no le vamos a solucionar más que con datos de lo que es y debería ser el régimen del monotributo. Ayúdame Clara, a ver lo siguiente. El monotributo se ajusta por la fórmula de movilidad jubilatoria, que no tiene nada que ver con el plomero, con el abogado, con el contador que tenga que estar facturando por cualquier servicio, con el diseñador o quien sea. Y la realidad es que aumentó el monotributo, el límite de 5.650.000 pesos. Claro, pero la inflación fue de 94,8. Entonces, si yo ajusto por el anterior límite, que era 4.200.000, al 94,8 ya el límite debería ser de 8.238.000 pesos. Es decir,
que efectivamente el límite de servicios por ajustarlo por la fórmula jubilatoria Sí. queda retrasado porque no se ajusta por la inflación. Y además, este 72,84% que representa el acumulado de los aumentos trimestrales de ley de moratoria, Sí. no se aplica trimestralmente en los Muy monotributistas, buen- se aplican los jubilados y pensionados. Acá se aplica una vez al año. Muy bueno el dato que dice Clara, porque como se acelera fuertemente la variación de precios, debería ajustarse trimestralmente para tratar de que el que va facturando no vaya quedando descalzado el régimen y se tenga que pasar al régimen de autónomos, ¿no? Bueno, pasemos a la próxima placa y lo que vas a ver es que lo ajustamos también por el primer semestre, porque efectivamente, como no se ajusta trimestralmente, el primer semestre va a quedar retrasado. ¿Qué pasa? Este monto que debería ser el anterior de 8.238.000 pesos, claro, la inflación proyectada para el primer trimestre es del 45,5%. Que te digo es una inflación moderada en relación al 7,7% que vimos de tope, pero la calculamos en el 45,5%. Quiere decir que si nosotros le sumamos el retraso del año anterior, Sí. más este primer semestre 2023, el tope debería ser de 11.986.000 pesos, es decir, casi 12 millones, pero va a finalizar todo el año en 5.650.000 La pesos. gente en su casa se debe estar preguntando el tema del retraso en el 2023, el monotributo, por ejemplo, ¿cómo se soluciona este tema? ¿El gobierno necesita una ley, por ejemplo, para actualizar monotributo o impuesto a las ganancias? Bueno, ¿qué pasa? Yo a todos los políticos, oficialismo y oposición, el año pasado los vi muy preocupados por este tema. De hecho, mandaron una ley justamente para adelantar el ajuste de los topes del monotributo. No veo a nadie preocupado. Este tema no le interesa a nadie. Son 4 millones de monotributistas que no le interesa a nadie en la política. Ni oficialismo ni oposición presentaron un proyecto, Clara. Esto es una distorsión. Bueno, no, enorme. esto es creíble. En 1998 es cuando se crea la figura del monotributista en la Argentina. Son 144.000 pesos que eran 144.000 dólares. ¿Qué hicimos? Lo ajustamos por inflación desde 1998 al 2023. ¿Cuál debería ser el tope del monotributo? Sí, señor, no nos equivocamos, ¿eh? Le están afanando 36.716.000 pesos para el monotributo y está en 5.600.000. Sí, usted siente que lo están afanando, sí, le están afanando casi 30 millones de pesos del límite del monotributo. Por eso muchos, hoy, personas que son autónomos, deberían ser monotributistas. ¿Qué pasa con el autónomo? ¿Qué pasa con Digamos. ¿Qué pasa con el autónomo? En el caso del autónomo, el límite hoy es de 182.000 pesos. ¿Bien? Entonces, la realidad que fíjate que el trabajador, a partir de 182.000 pesos mensuales, comienza a pagar impuestos a las ganancias. ¿Qué pasa con el trabajador? 404.000. Por lo menos, Clara, hay que subirlo al nivel del trabajador. Yo creo que hay que superar ese límite. Mirá, esta es la fórmula con el ajuste RIPTE, del piso de 2023, que es el salario, digamos, la remuneración imponible del sector público y sector privado. Salario. Es esto, y debería ser... Y debería ser 203.000 ajustado por inflación. Pero ¿qué pasa? Ya no te sirve más. Como lo hiciste, digamos, por decreto, el tema del trabajador, la cuarta categoría, la categoría del sector trabajador, y hoy es 404.000 pesos, bueno, por lo menos el autónomo debería ir a eso, ¿no? Debería ir a Permitime, eso. hay una brecha enorme entre lo que es monotributo y autónomos y una brecha más enorme entre lo que es autónomo y trabajadores en relación de dependencia. En toda esta brecha, ¿quién es el que más pierde? El trabajador autónomo. Acá está la explicación de por qué son cada vez menos los trabajadores autónomos y son cada vez más los monotributistas. Porque el autónomo que está ahí al límite se sigue refugiando en la figura del monotributo, porque si no, la carga es enorme que no condice con los ingresos que tiene para cumplir con las obligaciones. Bueno. Acá me está haciendo señas el doctor Farina y Cecilia, que seguramente se sienten identificados. Si a vos te gusta pescar, Sí. si a vos te gusta pescar, lo que ha hecho este régimen, en vez de ir a pescar con caña, va a pescar con medio mundo. Dice, che, todos estos son monotributistas, los vamos a hacer pasar autónomos. Pero ojo, que el pescador sabe que cuando no hay pescado en el mar no conviene ir de pesca. Entonces, muchos lo que dicen es, yo no voy a laburar más, voy a laburar informalmente porque no me voy a pasar autónomo para que me fundan. Y eso es lo que termina pasando. Son muy pocos los autónomos en relación a la cantidad que deberían ser. Ahora volvemos a la mesa. Gracias, Damián. Placer. Yo voy a buscar los lentes, a ver, me los pongo y les cuento algo importante que tiene que ver con el Superviel. En el Superviel tenemos cajas rápidas para que puedas extraer tu jubilación con tu huella digital sin necesidad de claves. Te acompañamos siempre. Conoce más en superviel.com.ar.
Un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera. Por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 20% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. ¿Qué te contamos? Que si querés vender oro o alhajas Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, ¿dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires, y si no, en el Instagram @Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Y nos tenemos que ir a Francia, más precisamente a París, para hablar con nuestra compañera, con nuestra colega periodista argentina en Francia, Gloria Marcó. Gracias, Gloria. Queremos hablar con vos todo lo que está pasando, el minuto a minuto de un Macron que se enfrenta con el rechazo social por la reforma previsional que avanza. Bueno, buenas tardes, Clarita. Buenas tardes a todos. Sí, así es. No ha habido grandes cambios. En realidad, en este momento, la expectativa está puesta en el 1 de mayo, en donde, bueno, esta relativa calma, te diré, porque en general los sábados son días de manifestación en París, y digo también relativa porque hay otras ciudades de Francia que se siguen manifestando. Rennes, por ejemplo, es una relativa calma, como te digo yo, porque acá la expectativa es el 1 de mayo. Con respecto a nuevas definiciones, aparentemente no hay nada nuevo que pueda prever una calma un poquito más estable. Gloria, el decreto de reforma previsional, este cambio de edad de 62 a 64 años, ya está publicado en el boletín oficial. Sí, en realidad el comienzo sería el 1 de septiembre de este año, por supuesto, en donde tendrían los primeros que tendrían este nuevo sistema, régimen o adquirir nuevo en la ley, son los nacidos en 1961. Claro, se va a aplicar... los que Se va a aplicar de manera gradual, pero llegamos a un punto donde el primer mandatario no tiene ya directamente, está el diálogo cortado con los sindicatos que representan a los trabajadores que van a tener el alcance justamente de esta reforma previsional por decreto. Bueno, ese es justamente uno de los temas más urticantes, te diré, ¿no? Entre comillas. Porque no hay diálogo en este momento. El último diálogo que se intentó fue un fracaso total. Es más, los sindicatos abandonaron el recinto y se fueron sin ningún tipo de convenio ni de conversación siquiera. Y bueno, Gloria, aparentemente Macron sigue. Ahí está. Macron entiende el rechazo de la gente, ¿puede encontrar un punto medio a esto o lo apremia lo que está ocurriendo con las cuentas de la Seguridad Social en Francia, con este déficit fiscal del que él ha hablado y ha insistido, sobre el que ha insistido en las últimas semanas? La manera en que se manifiesta Macron es como que sí, te entiendo todo, pero tiene que ser así. De otra forma, uno de sus argumentos, él esgrime que en su plataforma electoral él había ya planteado la reforma jubilatoria y la postergación de la edad jubilatoria. Es decir, que esos son sus argumentos, pero en general tampoco nadie quiere escuchar nada, porque acá hay una resistencia total. De todas las partes, es imposible llegar a un término medio. Gloria, si nos permitís, vamos a seguir en contacto con vos para seguir a través tuyo todo lo que vaya ocurriendo en Francia con esta reforma.
Cuando gustes. Para mí es un placer. Les mando un abrazo enorme desde París. Abrazo. Acá lo que hay que explicar un poquito, que es una tendencia mundial. Francia tiene una de las edades jubilatorias más jóvenes si se compara con otros países que ya han hecho sus reformas previsionales con todo el rechazo y la resistencia social que suelen tener este tipo de reformas. En el caso de Francia, cuando se aplique en forma efectiva esta reforma, va a ocurrir lo que ocurre siempre cada vez que se reforma una ley. Los requisitos se van implementando en forma gradual. Francia pasa de 62 a 64 años. Hombres y mujeres, y esta edad se va a ir aumentando en forma gradual cada 3 meses hasta el año 2030. Y en el año 2027, la persona para cobrar una pensión estatal completa va a tener que tener no 42 años, sino 43. Las razones de toda esta movida a nivel mundial de reforma previsional tiene que ver con los déficits que hay dentro del propio sistema y la expectativa de vida. Gente viviendo mucho más tiempo. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre. En nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas. Te acompañamos siempre. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. Bueno, acá me están diciendo, yo ya me adelantaba, quería entrar con Farina. El sorteo, sí, se va agotando el tiempo. Acordate, hasta las 2 menos 5 tenés tiempo para anotarte en mi Instagram, @clarasalguero.ok, al sorteo, para el sorteo de la tablet. La tablet es una tablet de 10 pulgadas, una tablet pantalla 10 pulgadas, liviana, batería alta duración y no importa, esto es muy importante, yo reitero, no interesa el lugar donde vivas de la Argentina, el servicio es puerta a puerta, se te entrega en la puerta de tu casa con la garantía correspondiente, así que animate y podés participar hasta las 2 menos 5 de la tarde. Vuelvo al doctor Jorge Farina y los chicos en el control que me están diciendo. Pregúntale al doc si el frío trae resfrío. Mira, el frío no sé, pero lo que dijo Damián sí nos va a traer muchos problemas. Y va a ser peor que el frío. Pero hablando en serio de la pregunta, sí, lo que te decía antes, digamos, tiene que ver con que aumenta la circulación del virus y la supervivencia del virus, ¿sí? Y también es importante decir que la gente tiene que vacunarse. ¿Por qué? Porque los virus tienen esa capacidad de mutar, de cambiar de configuración. Entonces, todos los años hay una vacuna nueva. En este momento, a los mayores de 65 se está dando la tetravalente, que cubre 2 cepas de influenza A y una cepa de influenza B. Y en privado se está dando la cuadrivalente. Es muy importante la vacunación. Muy importante la vacunación, que ya arrancó, pero hay que tener en cuenta que esa vacunación depende a nivel de las provincias, respecto de los municipios. No está tan fácil acceder porque no entregan mucha cantidad de vacunas, así que no es fácil. Inclusive para los jubilados también está complicado. Yo pienso, ¿no? Lo mencionábamos hace unos momentos, asocio el tema de los chicos con la bronquiolitis. Bueno, yo tuve en mi familia uno de mis chicos, bueno, unos sustos tremendos nos dimos con ese tema. La bronquiolitis que afecta en el primer año de vida prácticamente a la mitad de los infantes y los riesgos que esto trae. Y cuando pienso en la neumonía, pienso en las personas mayores y los riesgos de cuadros agravados. Los consejos y las recomendaciones, Jorge. El consejo es básicamente lo que habíamos hablado, una buena alimentación saludable para las personas, cumplir con el calendario de vacunación. Fundamentalmente, en este momento ya están vacunando para la gripe hace más de 3 semanas y la verdad es que por un lado no hay tantas vacunas, pero por el otro tampoco hay tanta afluencia de gente que concurra a los vacunatorios y es muy importante la indicación de la vacuna. ¿Quiénes deben vacunarse? Menos de 2 años,
todos los niños, que está la vacuna pediátrica, las embarazadas en todo el momento del embarazo, ¿sí? Las mamás que tienen niños de 6 meses también deben vacunarse. Las personas que acompañan a ancianos también deben vacunarse, tienen indicación. Y los mayores de 65. Y después de 2 a 64 años, exclusivamente con indicación médica. Pero en general entran los pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, trasplantados, VIH, digamos, con patologías concomitantes que podrían complicarlos si hacen un cuadro gripal y terminan en una neumonía. Entonces sí o sí hay que vacunarlos. Cecilia, un tema importante que lo hablamos y nos preocupó durante la pandemia y nos siguió preocupando después, un tema que parecía trabado, que no se podía solucionar, que era lo que tiene que ver con los jubilados argentinos que viven en el exterior y la no posibilidad de cobrar sus saberes, sus prestaciones en la moneda del lugar de residencia. Mira, nosotros para el 16 de junio del 2022, me lo traje acá anotado, habíamos dicho que había salido del Banco Central la comunicación A7528, donde decía que las cajas de profesionales iban a tener el mismo tratamiento que el ANSES para poder girar los beneficios hacia el exterior. Sin embargo, cuando vimos la implementación por los bancos, las cajas no pudieron girar en ese dinero. Hoy tengo realmente ya sustanciada la situación y en esta semana cajas de profesionales han firmado con el Banco Nación, que realmente van a gozar de los mismos beneficios en cuanto al convenio que con el ANSES. Entonces se va a poder girar el dinero. Porque ustedes pedían un trato igual. Exactamente, igualitario. Y bueno, obviamente que hay que llenar la requisitoria, ¿no es cierto?, que el Banco Central y el banco necesita y lo tiene que hacer tanto la caja como el beneficiario. Pero el dinero se puede girar. Ahora hay un problema más. Sí. Se puede girar de a un beneficio por mes. Claro. Entonces, ¿solucionamos el problema? Sí. En de parte. acá para adelante. Ahí está. Ahora, todos los depósitos de beneficio que las cajas tienen en las cuentas de beneficiarios aquí en Argentina del pasado, bueno, estamos todavía trabajando para ver cómo se puede otorgar un permiso especial o de alguna manera, ¿por qué? Porque tenemos que entender que esos beneficios son derechos y esos beneficios dinerarios son alimentos para estos beneficiarios y que encima están en otro país. Claro, entonces a nosotros nos preocupa realmente muchísimo, pero bueno, de aquí para adelante la solución está. Esta semana ya se firmaron los convenios, tienen que llenar la documental. Pero el tema es qué hacemos con los beneficios. ¿Por qué? Porque lo que piden es o que el beneficiario viaje a la Argentina o que viaje y apodere a alguien. Y realmente Cecilia, esto no es factible. ¿Se sabe qué cantidad de jubilados que corresponden a las cajas viven en el exterior? ¿De qué número de personas estamos hablando? Mira, estamos hablando de 3.000 personas, ¿sí? Cuando hablamos de todas las cajas del país. Obviamente que hay una alta concentración si hablamos de las cajas de profesionales de la provincia de Buenos Aires, que son las cajas que de la distribución son los que más jubilados en el exterior tienen. Pero no es un número menor, pero así sea uno, Clara, es el derecho que tienen de cobrar su seguridad social. Es una prestación que es una prestación alimentaria que se adquirió por derecho. Un derecho, como lo dijimos antes, para la educación previsional y es un derecho también para poder cobrar el beneficio. Gracias, Cecilia. Tenemos que hablar con Damián Dipache del dólar porque la verdad que ha subido de manera vertiginosa en los últimos días. Muchos dicen, o los entendidos, vamos a ver qué opinás vos, Damián, que está de alguna manera evolucionando de acuerdo a la inflación, porque había quedado abajo. Lo concreto es que con la suba del dólar se deteriora el peso y con el deterioro del peso se deterioran los ingresos de trabajadores, de jubilados y todo lo que tiene que ver con asistencias sociales en la Argentina. Tu análisis. Bueno, Clara, te voy a decir cómo lo vamos a proyectar El problema es que efectivamente tuvimos una sequía impresionante en Argentina. Y con la sequía, a término doméstico, el precio de la lechuga crece porque hay menos lechuga. Entonces, efectivamente, ese precio, al tener menor nivel de oferta y mucha demanda, ese precio crece. ¿Qué pasa? Está sobreofertado para financiar el déficit. Hay mucho de este papel y poco de este verde. Entonces, va a perder valor frente a que hay poco. Esto es una relación económica, No estamos buscando mucha complejidad en este análisis. ¿Cuánto va a terminar a fin de año una inflación del 6%?
el tipo de cambio oficial más o menos en el orden de los 363 pesos. 363 pesos. Oficial. El oficial, hoy está en 2.18. ¿Y el no oficial? Bueno, pará. Después viene el dólar tarjeta. El dólar tarjeta es el que paga servicio de Netflix, en que en la casa se paga el bajar un video, cualquier servicio en el exterior. Ese dólar hoy nos está dando 638 pesos a fin de año. No hay mucha forma de zafar, señora. 638 pesos ajustado por inflación. El que se va afuera, turista, cuando supera los 300 dólares, este va a subir de valor respecto de este que está recontra sobreofertado y va a cerrar el año en 729 pesos el dólar turista. El verde que se llama turista. Argentina no logra solucionar una relación. En la peor sequía de la historia, tu recaudación real en marzo cayó fuertemente, 7,2% en términos reales. Se imprimió mucho de este. Es más, Clara, te digo, para financiar ese déficit se van a importar 1.176 pallets de Malta y Francia. Recién tuviste una periodista en Francia. Pero como no alcanza, vamos a imprimir uno de 2.000 de este, que cuando salga va a valer como este. Y lo vamos a importar de España, Brasil y China. Es decir, que Argentina no tiene solución porque está utilizando 5 casas de la moneda de 3 continentes para financiar la economía con este. Los precios van a subir, este va a perder poder adquisitivo y este va a valer más sin ninguna duda, porque hay mucho de este y poco de este. Te contamos que podés participar en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros de cole. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. ¿Y qué te tenemos que contar? Tenemos que contar algo que tiene que ver con mayores conectados, que es bueno porque es una forma de acercarte a la tecnología, si podés comprar o si tenés familia que te puede ayudar, porque sigue vigente un programa que tiene que ver con computadoras, poder comprar, acceder a computadoras en 40 cuotas fijas, 40 cuotas iguales, la primera y la última iguales. Parece que no puede ser, sí puede ser y es real. Si querés acceder a la computadora, encontrás, por supuesto, todas las condiciones, más que nada el trámite, que es un trámite sencillo. Si sos jubilado o pensionado nacional, ahí está, mira, ahí lo estás viendo en la placa. Si sos jubilado o pensionado nacional, podés ingresar a Plan Mi Compu comprando una computadora en 40 cuotas fijas. Por más que suba el dólar, como hablaba Dipache y estos valores que daba hace unos momentos, o haya inflación, igual, primera y última cuota, exactamente el mismo valor. El trámite es sencillo y se entrega en forma gratuita a todo el país y el aparato, la computadora, tiene una garantía de año. En España lo llaman abuelos maletas. Yo digo que son abuelos, personas mayores, dueñas de su destino, independientes, autónomas, pero para que nos explique cómo es en España la vida de los adultos mayores viviendo en comunidad, ya lo estamos viendo a Hugo Pereira. Hugo, buen día. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estáis? Un placer, como siempre. Estás en Madrid. Exacto, que ya empieza a hacer un poco de calor, pero hace viento, como estés comprobando en mi pelo. Pero igual te digo que se ve un paisaje precioso y un día primaveral. Sí. Acá también, a pesar de que está llegando el frío, hoy nos tocó un sábado primaveral. ¿De qué se trata esto de abuelos maleta? Son precursores en España en el tema de abuelos viviendo en comunidad. Exacto, y los abuelos maleta pues se refiere a que, claro, a que las personas mayores llegados a un punto, a una edad, pues tienen que normalmente en España andar de un lado, de una casa a otra, de la casa de un hijo a la casa de otro hijo, ¿no? Para ser cuidados. Este es el problema a lo que se enfrenta España, puesto que cada vez hay más personas mayores. Se espera incluso que en el año 2050 los mayores de 65 años pues superen el 30% de la población y que, por tanto, la tasa de dependencia aquí en España pues llegue al casi 80%, lo cual es una barbaridad
pues dentro de no demasiados años, ¿no? Entonces, claro, el problema es qué va a pasar con los mayores cuando además los hijos pues independizan y tienen que ir fuera de otros países, fuera de España, a otros países o a otras comunidades autónomas. Entonces, ¿qué pasa con los mayores? Esa es la pregunta, ¿no? Pues en el año 1997, una mujer de Málaga, concretamente se llamaba Aurora Moreno, pues inventó, digamos, el cohousing, que así le llaman, y son cooperativas, son viviendas en donde pues personas mayores viven en comunidad, es decir, son como socios, digamos, de una cooperativa y que ponen, bueno, pues en común las tareas del día a día. Ahora, es un Sí, complejo sí, claro. de departamentos, si no me falla la memoria, 76 departamentos que están en un complejo urbanizado donde viven personas mayores, pero comparten actividades y servicios básicos, ¿es así? En Málaga, Exacto. en Málaga. En Málaga, pero ahora ya se está esto expandiendo a otros lugares de España. Concretamente ya hay 3 cohousings en España y hay 14 proyectos nuevos de viviendas colaborativas, por ejemplo, en Cataluña. Es decir, se está volviendo de moda. Efectivamente, es eso, ¿no? Es decir, es una vivienda, es un edificio, por poner un ejemplo a nuestra audiencia, que está dividida en dormitorios independientes, con su con su cama, con su cocina, con su baño, etcétera, pero que luego tienen zonas en común. Es decir, son, digamos, viviendas separadas en un único edificio, en donde luego además tienen habitaciones donde tienen zonas en común, comedores, zonas de fitness, ¿no? Para hacer deporte, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Pues también escapar un poco de esa falta de independencia que otorgan las residencias. En las residencias pues se tienen que acostar todos los mayores a la misma hora, hacer las mismas actividades, vivir de la misma forma. Bueno, pues esto no es una residencia. Esto es, digamos, un edificio muy grande, un edificio enorme con diferentes parcelas o diferentes habitaciones que luego, eso sí, cada uno tiene su privacidad, pero luego también actividades en común y se ayudan. Esto es, insisto, como una comunidad de mayores autogestionada, y esta es la clave, ¿no? Luego, el problema, ¿cuál es la dificultad de esto? Pues que es muy cara, ¿no? Ponerla en marcha en España pues requiere de media unos 10 años, porque esto es como si fuera una ONG, como una comunidad, digamos, sin ánimo de lucro, pero que requiere un capital inicial de 70.000 euros, eso para empezar, 70.000 euros para empezar, y luego una cuota mensual que tienen que aportar sus socios que están en igualdad de condiciones. Hugo, tenemos que ir cerrando. Esperamos verte pronto, espero verte pronto. Pues Clara, eso espero. Estamos allá preparando el viaje, como dijimos, me encantará estar ahí. Y te queremos acá, en el piso, de lo justo y necesario. Bueno, estaría encantado y me encantaría, me encantaría, Clara. Hugo, te Estamos ahí preparando todo. queremos, un abrazo fuerte. Abrazo grande, chao. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. No me quiero olvidar, le quiero mandar saludos. Ahora contamos lo de la tablet. Bueno, tablet, unos minutos. Y ya estamos dando el ganador o la ganadora. Te podés anotar si ya tenemos al ganador de la tabla. Voy a hacer un poquito de suspenso mientras le mando saludos a Marcelo Iúdica, que es de Caballito, que desde que el padre se jubiló dice que nos ven todos los sábados, y además al padre de uno de nuestros productores, de Lucas Ricoy. Te mandamos un beso, Alberico Ricoy. Sé que cumpliste años el sábado pasado, así que te debo los saludos desde el sábado pasado. Estoy cumpliendo. Un abrazo para Alberico, un abrazo para Marcelo. Y te contamos que abril y mayo, jubilados y pensionados de haberes mínimos, 1.200.000 van a cobrar, además del adicional de los 15.000 pesos, un adicional más por la diferencia que se plantea con el salario mínimo vital y móvil. Tenemos que ir cerrando, no nos queda más tiempo. Les decimos, ¿quién es el ganador? A ver, Alberto Biondini, un aplauso, un hombre, bien. Siempre, chicos, siempre nos animamos nosotras a los concursos. Bueno, Alberto, se van a comunicar vía privada con vos para entregarte la tablet. Nos tenemos que pedir. Gracias, Jorge Farina, por haber venido. Un gusto haberte tenido. Gracias, Cecilia Barrios. Un minuto. Felices 70 años a Gladys, enfermera. Trabajó 20 años conmigo en atención primaria. Gladys, hoy festejá con toda tu familia. Un beso. Beso grande. Un beso, Gladys. Damián Dipache, los contenidos. @Damián Dipace, mi Instagram. Me preguntaste a cuánto va a estar el paralelo a fin de año. Te lo voy a decir el sábado que viene. Si no, en mis redes sociales, @Damián Dipace. Chicos, gracias por habernos acompañado. Gracias, gente. Disfruten de este fin de semana primaveral. Gracias a todos. Nos vemos en cualquier momento. Llega, por supuesto, todo en
1. Acá ya está todo el equipo preparado. Seguí con toda la información actualizada. Quédate en A24 con todo en uno. Chau.